Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 139. ¿Qué tiene que ver el mandamiento del descanso dominical con el trabajo? Y responde, el mandamiento del descanso dominical o sabático es la cumbre y el culmen de la enseñanza bíblica sobre el trabajo. Con la interrupción del trabajo y la celebración de la Santa Misa dominical, el hombre puede redirigir la mirada de nuevo hacia el auténtico fin de su vida. El mandamiento del descanso sabático es asimismo un baluarte contra el sometimiento libre u obligado al trabajo. Por ello, precisamente, fue introducido el mandamiento del descanso sabático, para dar al hombre una libertad más plena y permitirle, por ejemplo, participar en el culto a Dios o protegerle, sobre todo en el caso de los más pobres, de la explotación de sus superiores. Bueno, como veis, un punto, el 139, que habla de algo muy clave, el tema del descanso dominical. Bueno, dice descanso dominical o descanso sabático, porque sabéis que, bueno, pues en el Antiguo Testamento era el sábado, el día del descanso, y los judíos así lo siguen celebrando, y los cristianos al llegar la cumbre de la revelación en Jesucristo, entendieron que el hecho fundamental no era la creación del mundo, sino era la recreación del mundo que suponía la resurrección de Jesucristo. Entonces los cristianos, fijaros hasta qué punto, ¿no?, la resurrección de Jesús fue el hecho determinante que cambió la historia y su horizonte, que los cristianos, que eran judíos, todos ellos eran judíos, esos judíos pasaron de celebrar su día de descanso en el sábado al domingo, ¿no?, porque entendieron que el hecho determinante de la historia de la salvación no era ya la creación del mundo, sino la recreación del mundo y la resurrección de Jesucristo. Bueno, bien, entonces, digamos que estamos hablando en estos puntos, ¿no?, anteriores, y también posteriormente vamos a continuar todavía un tiempo más sobre el sentido del trabajo, la espiritualidad del trabajo. Pues aquí se dice, ojo, que el descanso dominical es también el culmen de la enseñanza bíblica sobre el trabajo. Si quieres entender lo que dice la Sagrada Escritura sobre la espiritualidad del trabajo, fíjate en el descanso, en el mandamiento del descanso, porque ahí encontrarás también una clave para entender, ¿no?, la espiritualidad del trabajo. Entonces, ¿qué clave nos da el descanso para entender lo que es el trabajo? Bueno, que te ayuda a redirigir tu mirada hacia cuál es el fin de la vida. Nuestro fin, el trabajo, no es un fin. Nuestro fin es la comunión plena con Dios. El trabajo sirve, pues, para dignificarnos, para hacernos crecer, para llevarnos a una madurez, pero que desemboque en el encuentro con Dios, en la comunión plena con Él. Estamos creados para la vida eterna. Entonces, ojo, a ver si resulta que en esta vida uno hace del trabajo, pues, una ocupación que le absorbe, le obsesiona de una manera, le ocupa de una manera que le hace olvidar cuál es la meta de su vida. Pues menudo drama, oye, menudo drama. Es que te has montado en un coche que en vez de llevarte a la meta, el coche se ha perdido por el camino. Entonces, el descanso dominical te ayuda a redirigir tu mirada hacia cuál es el fin de mi vida. El fin de mi vida, ojo, es la vida eterna. Y por eso también, pues, las formas de vivir el trabajo son relativas. Imagínate una persona, oye, pues que tiene una incapacidad laboral. ¿Su vida está frustrada? No está frustrada, porque el fin de la vida, pues, es la comunión plena con Dios. O sea, las formas en las que en esta vida podemos desarrollar el trabajo son muy distintas, y eso no tiene que ser motivo de frustración, porque el fin es el que es, y el descanso dominical nos lo recuerda, por si te habías perdido por el camino, Y en segundo lugar también te dice que ese descanso
ese descanso semanal, es también una ayuda frente a la esclavitud que se puede generar. Se puede generar el trabajo, puede llegar a ser una esclavitud, y frente a la esclavitud del trabajo, descanso. Y a veces a veces somos esclavizados por contratos laborales que se nos imponen pues de una manera, pero ojo, a veces eres tú mismo tu propio carcelero, en la vida laboral. A veces eres tú mismo, no tu jefe, no, sino eres tú mismo el que has hecho de tu trabajo pues una esclavitud. Entonces, frente a eso, descanso dominical, vale ya. Y entonces dice, vale ya, y ponle a Dios en el centro de tu vida. Entonces, pues da culto a Dios. O sea, es como protegernos frente a la explotación. Y por cierto, aquí hay un tema importante que, aunque el DOCAT no lo refiera, yo creo que es interesante aquí mentarlo, ¿no? Que es el tema de la polémica, el debate sobre la libertad de los horarios, de la apertura de los horarios, pues eso, ¿no? De que si los comercios, etcétera, en los domingos. Y bien sabéis que la Iglesia ha sido muy crítica frente a esa pretendida liberalización de los horarios los domingos. Ha sido muy crítica por muchos motivos. El principal es porque eso, ¿no? Si el domingo también va a entrar, ¿no?, dentro de esa cadena de la competitividad, y entonces el domingo, para empezar, lo que va a ocurrir es que los comercios más pequeños, pues claro, sientan, o sea, pues una imposibilidad de competitividad con las grandes áreas, o que los comercios pequeños acaben siendo ocupados pues por culturas pues inmigrantes de chinos o otras culturas que no participan, ¿no?, o que no tienen asumido el tema del descanso dominical. Y entonces, a ver, eso es un pequeño desastre. La verdad es que yo creo que la progresiva liberalización de los horarios de los comercios los domingos, creo que eso va en detrimento del bien de la sociedad, del bien común, porque entonces entra la competitividad, y como entra la competitividad ya no tienes más remedio que entrar tú también. Para defenderte tienes que meterte en la misma rueda, o si no bajarte del vehículo y decir, esto ya no es para mí, y lo acaba cogiendo otro que está totalmente fuera de esa conciencia del descanso. Las autoridades deberían de tomarse muy en serio el bien social, el bien antropológico, el bien familiar que se deriva de preservar el descanso dominical. Aquí se juega más de lo que parece. Y nuestra visión materialista de pura competitividad pues nos tiene ciegos, ¿no?, para no caer en cuenta de lo que esto supone. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla.
punto 140. ¿Cuál es la cuestión obrera? Dice así: la revolución industrial y la expansión de la libre economía de mercado produjeron durante el siglo XIX un rápido desarrollo técnico y económico sin precedentes en Europa. Movidos por él, fueron muchos los que abandonaron la pobreza rural y se dirigieron a las ciudades en crecimiento e industrializadas en la búsqueda de una mejor vida trabajando en las nuevas fábricas. Sin embargo, sus esperanzas se vieron frecuentemente truncadas. Ya en los comienzos de la revolución industrial, muchos trabajadores de las fábricas padecieron condiciones de trabajo y de salario inhumanas, que a la hora de la verdad no les permitieron una vida mejor. Todavía no existían los seguros sociales para los casos de desempleo, accidente o enfermedad. De este modo nació una nueva esfera o clase social, el proletariado, al que se excluyó del creciente bienestar económico y al que socialmente hablando se hizo depender del resto de la población. Bueno, continuando, ¿no? Pues este capítulo este apartado, que es el apartado número 6 del DOCAT, donde habla de profesión y vocación, este punto 140 introduce, ya lo va a desarrollar después, posteriormente, cómo nació lo que se llama la cuestión obrera. Cómo nació la cuestión obrera. Hay un momento determinado en el siglo XIX, pues aproximadamente un siglo después, ¿no?, de la Revolución Francesa, comienza la llamada revolución industrial y se introduce la economía de mercado, ¿eh? Decir, bueno, de una manera generalizada. En cierto sentido, la economía de mercados estaba ya introducida, pero digamos la revolución industrial hizo que esa economía de mercado pues adquiriese unos rasgos mucho más agresivos, porque anteriormente a esa revolución industrial la economía era una economía que era mucho más de autoabastecimiento. En cada zona, en cada lugar se producía lo que en esa misma zona se consumía, ¿eh? Las importaciones y las exportaciones eran mucho más limitadas. Bueno, entonces la revolución industrial hace que haya un nivel de producción concentrada que luego se expande y se vende en otros lugares, y eso crea una competitividad muy grande, ¿no?, en las formas de producción, pues para que el que tenga más capacidad de producir en masa va a tener también la capacidad pues de llevarse el gato al agua, como se dice popularmente, y va a ser el que tenga el monopolio de la producción, ¿no? Todo ello genera, en un momento determinado en que la sociedad no había tenido el recorrido de discernimiento necesario, genera grandes esclavitudes y grandes abusos. En un momento en el que no existe lo que nosotros conocemos hoy en día como la seguridad social, los derechos laborales reconocidos, en ese momento se produce una gran explotación. Incluso se dice explotación de la mano de obra, que la misma expresión mano de obra ya es bastante significativa, porque parece que la mano de obra te olvida que, mano de obra nada, lo que hay es un ser humano. Porque a mí lo que me sirve es el trabajo de sus manos. Ya, pero perdona, esa es una persona humana. La propia expresión mano de obra parece que hace referencia a una utilización de lo que me interesa de una persona. Me interesa su mano de obra. Lo demás es un problema que a mí no me incumbe. Y ahí se generó unos abusos tremendos, ¿no? Tremendos, incluso con la explotación de la infancia y de la adolescencia como mano de obra barata, con jornadas laborales interminables, con condiciones laborables de explotación máxima, etcétera, etcétera, ¿eh? Bueno, pues también luego viene
el don del Espíritu, ¿no?, que suscitó pues carismas en la Iglesia, como San Juan Bosco, como tantas otras personas que recibieron la llamada de Dios de salir en socorro de esa juventud, de esa infancia, de esa adolescencia que estaba siendo explotada. Pero bueno, de eso hablaremos posteriormente, ¿no? Aquí lo que este punto 140 quiere hacer referencia es la existencia, ¿no?, de ello. Hay una cita de un siervo de Dios, sacerdote fundador de la Hermandad del Trabajo, Abundio García Román, que dice: no toleramos que nos consideren como instrumentos mecánicos de producción, olvidando que somos ante todo hombres, hijos de Dios y con un destino eterno. O sea, en este momento histórico se produjo una auténtica explotación del hombre por el hombre. Y ojo que en este momento actual, lo dejamos aquí como comentario, pero ojo que en el momento actual hay que decir que al haberse establecido ya pues en Occidente pues toda una serie de mecanismos de defensa de los derechos de los trabajadores, etcétera, y mecanismos y exigencias de seguridad social y de seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera, existe el riesgo de que las grandes multinacionales deslocalicen, ¿no?, pues sus empresas y las lleven a otros lugares del mundo donde no existen esos derechos laborales. Y entonces lo que ocurrió en ese momento histórico, en el siglo XIX, en la Revolución Industrial, no es una historia meramente pasada, porque no es una historia que ya esté superada, porque es un hecho que ese pecado de explotación hoy en día continúa en otros lugares del mundo, que están produciendo para después exportar a Occidente unos productos que han sido producidos en unas condiciones laborales de auténtica explotación, lo cual también es un pecado que clama en su injusticia contra Dios. El que haya empresas que puedan deslocalizar, ¿no?, sus puntos de producción y llevarlos a lugares donde no existen pues un mínimo de condiciones de respeto de los derechos humanos en materia laboral. Luego, digamos, lo que el punto 140 del DOCAT presenta como un momento histórico de cómo surgió la cuestión obrera, ojo que este es un tema que no está definitivamente solventado, sino que está a veces trasladado a otros lugares geográficos. Pero hablaremos de ello. Hoy esto era en concreto lo que el punto 140 presentaba. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 141. ¿Cómo se desarrolló la doctrina social de la Iglesia? Dice:
La Iglesia quiso reaccionar ante los retos de la cuestión obrera, desarrollando su doctrina social. Ya en los comienzos de la Revolución Industrial hubo notables personalidades que se ocuparon de esta cuestión, como por ejemplo el obispo de Maguncia, Wilhelm Emanuel von Ketteler, que vivió entre 1811 y 1877. En la primera encíclica social que publicó León XIII en 1891, Rerum Novarum, atacó la división de la sociedad en clases y criticó las condiciones de trabajo y salario de las primeras fases de la Revolución Industrial, que definió como una violación de los derechos y dignidades de la persona. El Papa pidió que los trabajadores pudieran participar justamente de la creciente prosperidad económica y advirtió con insistencia de los peligros de la lucha de clases. Bueno, afortunadamente la Iglesia, digamos que no llegó tarde, o sea, reaccionó ante esa gran emergencia social que se produjo con los abusos de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial desató, nos encontró en ese momento, ¿no?, carentes de toda una organización social para tutelar los derechos de los más débiles, y digamos que de una manera muy mayoritaria, o por lo menos muy extendida, digamos, los grandes productores, los grandes empresarios se constituyeron en la práctica en explotadores de las clases más pobres, que fueron a las ciudades porque el campo también pues vivía una gran crisis, pensaban que en las ciudades tenían su futuro y ahí se encontraban pues con unos regímenes laborales, con unos horarios que eran inhumanos, con unas condiciones de trabajo inhumanas y con unos salarios de miseria, de auténtica miseria. Bien, siempre, como suele ocurrir en estos casos, ¿no?, dentro de la vida de la Iglesia hay algunas personas que son pioneras, que son especialmente proféticos, como este obispo alemán de Maguncia, y que él proclamó con fuerza, aquí hay una cita suya, que la cuestión social toca el depositum fidei, el depósito de la fe. Él dijo, cuidado, estas grandes injusticias, explotaciones de las que estamos siendo testigos, tenemos que denunciarlas, porque esto que está pasando toca el depositum fidei. O sea, la Iglesia tiene la vocación de defender el depósito de la fe, pero ojo, es que una injusticia social tan lacerante toca el depósito de la fe, porque es imposible poder recibir el depósito de la fe mientras que no se denuncia al mismo tiempo esas grandes injusticias que se están cometiendo. Si se dice que Dios es Padre de todos, se proclama, ¿no?, en nuestro credo que Dios es Padre de todos, que somos hermanos, que somos hijos suyos, ¿no? Pues entonces hay que denunciar como una consecuencia lógica, pues la organización del mundo en el que se olvida la fraternidad entre todos nosotros, ¿no?, y la explotación del hombre por el hombre. Bueno, como digo, este obispo alemán, obispo de Maguncia, fue uno de los pioneros, ¿no?, de esa reacción desde la doctrina católica, y el primer papa, León XIII, promulga la primera de las que serán encíclicas sociales, desarrollando todo un cuerpo doctrinal llamado Doctrina Social de la Iglesia, haciendo referencia a las grandes cuestiones sociales, de justicia social, desde las que la Iglesia quiere iluminar, desde su cuerpo doctrinal. Lo que fundamentalmente denuncia León XIII en Rerum Novarum, en esta primera encíclica de 1891, son dos cosas: la división de la sociedad en clases sociales, que obviamente pues eso pues es una auténtica es un caldo de cultivo de las revoluciones, un caldo de cultivo de las guerras, como luego ocurrió desgraciadamente, ¿no?, en las revoluciones marxistas. Es un caldo de cultivo en el que se difunde el odio, se difunde la visión de unos contra otros, y de hecho aquí, fijaros, en Rerum Novarum, en el punto 15, dice: es mal capital, es mala cosa, ¿no?,
en la cuestión que estamos tratando, suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiese dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. O sea, dice el Papa, es un gran engaño del demonio, ¿no? Hablar de clases sociales y de que cada uno tiene que defender los intereses de su clase social, ¿no? Y entonces, pues digamos, la política social está pues para que unas clases sociales luchen contra otras clases sociales. Ojo, que por desgracia este esquema todavía está presente en muchos espectros políticos de nuestro tiempo. Eso es lo primero que el Papa denuncia. No entremos en esa trampa, ¿no? Y lo segundo, claro, entra en la denuncia de los abusos, de la violación de los derechos y la dignidad de las personas que está teniendo, pues por las condiciones de trabajo y por las condiciones de salario absolutamente injustas, ¿no? que se están teniendo lugar. Y habla del derecho a que los trabajadores participen de la prosperidad económica. En el fondo es como, digamos, un derecho participativo. La riqueza se genera entre todos y es para todos, ¿no? Hay por lo tanto un destino común y también hay una llamada desde la doctrina social de la Iglesia a la coparticipación, ¿no? en la prosperidad económica. Y esta es, digamos, el nacerle. A veces se ha hecho el nacer de la doctrina social de la Iglesia. Es verdad que la doctrina social de la Iglesia es tan antigua como el Evangelio, pero es en este momento histórico cuando pues se escribe encíclicas específicas sobre cuestiones de doctrina social, y por eso es este el momento histórico en el que se acuña este nombre, ¿no? La doctrina social de la Iglesia. Pero repito que la doctrina social de la Iglesia es tan antigua pues como el propio Evangelio, y de hecho hay muchos padres de la Iglesia pues que tienen un cuerpo doctrinal muy importante, ¿no? Para entender lo que podemos decir que es el depósito común de la Iglesia en materia de justicia social. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.